Ahora sí, te suena mejor. Un feliz sábado para todos, hermanos. Amén. Que sea la paz del Señor y su bendición con nosotros en esta hermosa mañana de sábado. Amén. Nos sentimos muy contentos de estar con ustedes en este lugar, alabando a nuestro Dios. Amén. Es por eso que quiero invitarlos para que desde a partir de este momento nos concentremos en el estudio de la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias conmigo en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, vamos a leer en el capítulo 3. Primer libro de Reyes, vamos a leer desde el capítulo 3. Y antes de leer allí, quisiera hacer una pregunta. A ver, ¿a quién le pregunto? La hermana que está ahí al lado, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Diana. ¿Diana? Diana Arias. Hermana Diana. Mucho gusto, mi nombre es Alexis. Pregunta, hermana Diana, antes de que leamos. Si usted tuviera la oportunidad, este momento de encontrarse cara a cara con el Señor Jesús, ¿qué le pediría? Le pediría primeramente que perdone mis ofensas, que perdone mis faltas y que tenga misericordia de mí. Amén. Vayan pensando que esta pregunta es para cada uno de ustedes. Si tuviéramos esa hermosa oportunidad de estar cara a cara mismo con el Señor Jesús, ¿qué le pediríamos? Vamos a 1 de Reyes capítulo 3 y vamos a mirar la experiencia de un personaje que tuvo esta oportunidad. Tuvo la oportunidad. El Señor se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo concederé. Capítulo 3, versículo 5. Dice así: en Gabaón se le apareció en sueños Jehová, ¿a quién? A Salomón una noche, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le dijo Jehová a Salomón? Pide lo que quieras. Pide en grande, ¿no, Janet? Pide lo que quieras que yo te dé. Vamos a mirar entonces cuál fue la respuesta de Salomón. ¿Dónde está? Muy bien. Dios te bendiga. Vamos a mirar entonces Salomón qué le pidió al Señor. Versículo 6. Salomón le respondió: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle, ¿qué cosa? Un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Y Salomón reconoce su incapacidad para poder gobernar. Reconoce su incapacidad. Reconoce que no está apto. Y en medio de ese reconocimiento le dice lo siguiente a Jehová: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Cuando nosotros realmente no sabemos algo, la respuesta más sencilla y más acertada es decir: no sé. Pero a veces empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. No sé. Y cuando tenemos ese reconocimiento de nuestra incapacidad, entonces empezamos a adquirir conocimiento. Alguien nos enseña. Y esto ocurrió con Salomón. Tu siervo está en medio de tu pueblo, versículo 8. El que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar,
por su multitud, ¿de qué característica? Incalculable. Concede, aquí viene el pedido de Salomón, concede pues a tu siervo un corazón que entienda. ¿Para qué cosa? Para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? En síntesis, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría, como dijo el pequeño. Pidió discernimiento para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Eso pidió Salomón. Y cuando Salomón le hace este pedido al Señor, el Señor reacciona de una manera maravillosa, porque al Señor le agradó el pedido de Salomón. Le agradó mucho que Salomón pidiera ello. Y miren la respuesta del Señor a Salomón, versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. ¿Qué cosa? Le agradó al Señor que Salomón pidiera sabiduría. Y le dijo en el versículo 11: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti, ¿qué cosa? Inteligencia para oír juicio. Voy a orar conforme a tus palabras. El Señor le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y el Señor le concedió lo que él pidió. Versículo 12: voy a orar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio. Es decir, desde ese momento, y me fascina la Biblia porque me enseña de que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios permanece en un presente continuo. Él no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Para Él es lo mismo el pasado, el presente y el futuro, porque ante Él están desnudas todas las cosas. Y desde ese momento le dice a Salomón: oiga bien, te he dado. Salomón pidió y el Señor automáticamente le dio. Te he dado un corazón. No le dijo te lo voy a dar, sino que ya te lo he dado, ya te lo he concedido. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto, oiga bien, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Bendito y alabado sea el Señor. El Señor está en la capacidad de darnos más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Sus recursos son ilimitados para todos nosotros. Ni antes de ti ha existido una persona tan sabia, ni después de ti existirá. Versículo siguiente, 13. También te he dado las cosas que no pediste. Él pidió ¿qué cosa? Una sola cosa, una nomás. ¿Pidió qué? Sabiduría. Y el Señor a ese pedido le añadió muchísimo más. También te he dado todas las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Ninguno va a haber como tú. Primero le dijo que desde ese momento lo hizo el hombre más sabio que existiera sobre la faz de la tierra. Y luego le dio la grandeza que él no pidió. Le dio riquezas y le dio gloria. Ese es el Dios al cual ustedes y yo servimos. Ahora vamos a leer en el capítulo 4, donde se hace la descripción de la sabiduría que Dios le concedió a Salomón. Capítulo 4, versículo 29 hasta 34. Miren cómo la Biblia describe la sabiduría que el Señor le otorgó a Salomón.
Dios dio a Salomón sabiduría y ¿qué cosa? Prudencia muy grandes. Fijémonos en esos detalles. Es que nosotros normalmente nos quedamos, no, Dios le dio sabiduría a Salomón, pero la Biblia nos está dando unos detalles importantísimos. Le dio sabiduría y prudencia muy grandes y un corazón tan dilatado como la arena que está a la orilla del mar. ¿Nosotros no podemos imaginarnos eso? Podemos abarcar la profundidad de lo que el Señor le concedió a Salomón. Versículo 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que todos los orientales. Los orientales eran considerados unos hombres sumamente sabios. Y Dios puso a Salomón por encima de todos los orientales. Y que toda la sabiduría de los egipcios, la nación más poderosa que existía sobre la faz de la tierra en ese momento cuando Salomón era rey. Fue más sabio que todos los demás hombres. Y los menciona. Más que Etam. Más que Etán el Israelita. Y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Esto se menciona por allá en Primera de Reyes. Y fue conocido entre todas las naciones de los alrededores. ¿Y fue qué cosa? ¿Ustedes están leyendo conmigo? Sí, amén. Y fue conocido. Es decir, aparte de ser sabio, Dios lo hizo famoso. Le dio mucha fama. Y fue conocido entre todas las naciones de los alrededores. Esa es la descripción que la Biblia hace de Salomón. Versículo 32. Compuso ¿cuántos proverbios? Y sus cantares fueron ¿cuántos? 1005. También, versículo 33, disertó sobre todos los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y escucha bien el versículo 34. Para oír, para escuchar la sabiduría de Salomón, venían ¿de cuántos pueblos? Vamos dimensionando lo que el Señor hizo con Salomón. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de toda parte, de todos los reyes de los países a donde había llegado la fama y la sabiduría de Salomón. Esa es la descripción que hace Dios de la grandeza de Salomón. Salomón entonces conocía sobre botánica, conocía sobre la anatomía y la fisiología de los animales, de las aves y de los reptiles. Le dio buen juicio para gobernar, a tal punto que de todas partes querían venir a Israel para escuchar de la sabiduría de Salomón. Todo esto el Señor lo hizo con un único propósito. ¿Y cuál creen ustedes que fue el propósito? Glorificar a Dios. Que todas esas naciones en las cuales el nombre de Salomón se hizo famoso, realmente no es que era que el nombre de Salomón se hiciera famoso. El nombre que debía resaltar por encima de Salomón era el nombre de Jehová. Con ese propósito Dios lo hizo. Con ese propósito, que las naciones conocieran al único Dios verdadero. Y en Primera de Reyes capítulo 10, miremos entonces cómo este propósito empieza a cumplirse. Aquí nos presenta la fama de Salomón. Allí mismo vamos hacia el capítulo 10 y leamos desde el versículo 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. ¿A cuántos reyes excedía Salomón? A todos. ¿En qué cosas? En riquezas y en sabiduría. Toda la tierra, óigase bien, toda la tierra procuraba venir a ver el rostro de Salomón.
Versículo 24. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír. Y aquí está entonces el propósito. Para oír la sabiduría que pertenecía a Salomón. Oiga bien. Para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Con ese propósito Dios puso sabiduría en el corazón ¿de quién? De Salomón. Y con ese mismo propósito Dios te ha dado sabiduría y conocimiento a ti, mi querido hermano. No para que te engrandezcas, no para que te creas muy buen cristiano, es para que el nombre de Dios sea glorificado a través de ti. Amén. Porque normalmente, como cristianos, tenemos una tendencia a ser muy religiosos. Y como nos volvemos tan religiosos, que empezamos a ser los protagonistas nosotros de la obra de Dios. Y definitivamente en todas nuestras reuniones, en todos los cultos de adoración, no deben brillar ni los que cantan ni los que predican, ni las diaconisas, ni las dorcas, ni los ancianos. El único que debe brillar, que es el protagonista, el dador de la vida, es el Señor Jesucristo. Amén. Y Él merece toda la honra y la gloria. Amén. No ninguno de nosotros. Con ese propósito entonces el Señor le dio sabiduría a Salomón y le da sabiduría hoy a su iglesia. Amén. De que el mundo conozca la grandeza de Dios. Sigue diciendo el versículo 25. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Esta era la fama de Salomón. ¿Y de dónde entonces provenía esta sabiduría de Salomón? Porque Salomón era una persona muy entendida. No. Vamos a Proverbios. En el libro de Proverbios entonces aquí nos presenta de dónde provenía la sabiduría de Salomón. Temerá a Jehová. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de ¿qué cosa? Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿De dónde provenía la sabiduría de Salomón? Porque Salomón se dedicó a temer a Jehová. Porque cuando Jehová se le apareció en ese sueño, Salomón entendió que él estaba totalmente incapacitado para la obra para la cual había sido escogido, para la labor a la cual lo habían asignado. Y él dijo: yo no puedo hacerlo a menos que tú me des sabiduría. Por eso el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Volvamos al primer libro de Reyes. En ese momento ya Salomón se había hecho un nombre, tenía fama, tenía riquezas y tenía dinero. Y toda la gente procuraba venir ante él para oír de su sabiduría. Y se presentó un episodio para probar una vez más la sabiduría del rey. Y ese episodio está en el capítulo 3 del primer libro de Reyes. Capítulo 3. Aquí es probada la sabiduría de Salomón. Y vamos a leer desde el versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron ante él. Versículo 17. Una de ellas dijo: ah, Señor mío, yo y esta mujer habitamos en una misma
Y yo di a luz estando con ella, ¿dónde? Versículo 18. Aconteció que al tercer día de dar yo a luz, ella dio a luz también y habitamos nosotras juntas. Ningún extraño estaba en la casa fuera de nosotras dos. Bueno, aquí está la situación. Dos mujeres que dieron a luz. Los niños se llevaban solamente 3 días. Estas mujeres se presentaron ante Salomón con este caso. Versículo 20. Ella dijo, la que tomó la palabra primero, ella se levantó a medianoche, versículo 19. Una noche el hijo de esta mujer murió. Y ella está explicando cómo murió. Mientras una noche el hijo de esta mujer murió. Porque ella, ¿qué pasó con ella? Se acostó sobre el bebé. Entonces lo ahogó. Ella se levantó a medianoche y quitó a mi hijo de mi lado mientras yo, tu sierva, estaba durmiendo. Lo puso a su lado y colocó al lado mío a su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para darle pecho a mi hijo, encontré que estaba como, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. ¿Conocía la mamá a su hijo? Por supuesto. Versículo 22. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha. No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive, volvió a decir la otra. Y allí empezaron a discutir delante de quién? Del rey. Versículo 23. Miremos cuál fue la reacción entonces del rey. El rey entonces dijo: esta afirma, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. La otra dice: no, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y añadió el rey: vamos a terminar con este asunto. Tráiganme una espada. Tráiganme una espada. Enseguida, y añadió el rey: tráiganme una espada, y trajeron al rey una espada. Versículo 25. Enseguida el rey dijo: partid en dos al niño vivo y dad la mitad a la otra. Da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Se acabó el problema. Resuelto el problema. Entonces, versículo 26, la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a este al niño vivo y no lo matéis. Y la otra, miren la respuesta de la otra: no, señor, no me lo entreguen a mí, ni para ella ni para mí, que lo partan. Miren la crueldad en el corazón de esta mujer. Entonces, versículo 23, el rey respondió: entregad a aquella el niño vivo y no lo matéis, ella es su madre. Versículo 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey y temieron al rey, pues vieron que Dios le había dado sabiduría. ¿Para qué? Para juzgar. Si ustedes se dieron cuenta, ¿quién es el personaje principal o el protagonista aquí en esta historia que acabamos de leer? No es Salomón, no es la agilidad que él tuvo o la sagacidad que tuvo para resolver el problema. Finalmente dice: pues vieron, todo el pueblo le temió al rey, pues vieron que Dios le había dado sabiduría para juzgar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aquí hasta este momento se estaba cumpliendo el propósito de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuál era el propósito de Dios al darle sabiduría a Salomón? Exaltar su nombre. ¿Cómo? Exaltar su nombre. Que todos los pueblos conocieran al único Dios verdadero. Y hasta este momento se estaba cumpliendo el propósito. Y podríamos terminar entonces este mensaje aquí. Pero esta es solo la primera etapa de la vida de Salomón. Nos faltan 2 etapas más.
Y saben ustedes, la sabiduría que Dios le otorgó a Salomón era una sabiduría condicional. Los dones y los talentos que Dios nos ha otorgado a nosotros también son condicionales. Miren lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo 3 de Primera de Reyes. Versículo 14. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Hay una condición aquí, sí o no? ¿Sí o no, hermano? Hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Andar en los mandamientos y en los preceptos ¿de quién? De Jehová. Y los reyes tenían esto claro. Y Salomón también tenía esto claro. Porque en Deuteronomio dice que cada vez que era elegido un rey, ese rey debía transcribir la ley de Jehová, conocerla a él y luego transmitirla al pueblo, para que el pueblo no se desviara de Jehová. Leámoslo en Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, en el versículo 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, este era un mandato para ¿quiénes? Los reyes. Para los reyes. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá ¿cuántos días? Exactamente, para que aprenda a temer ¿a quién? A Jehová su Dios. El principio de la sabiduría es ¿qué cosa? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos poniéndolos por obra. Versículo 20. Así no se elevará su corazón sobre ¿quiénes? Sobre sus hermanos. Cuando el temor de Jehová está delante de nosotros, en medio de nuestro corazón, no hay espacio para el orgullo, para tener un concepto tan elevado de nosotros mismos y creernos que aquí en la obra del Señor, si yo no estoy, eso no funciona. Eso es una gran mentira, hermanos. Si tú no estás, Dios levanta a otro. Porque definitivamente esta obra no es de ninguno de nosotros, esta obra es de Dios. Y por eso entonces el versículo 20 dice: así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la, a fin de que él y sus hijos prolonguen sus días de su reino en medio de ¿quién? De Israel. El Señor le dijo a Salomón: si andas en mis mandamientos y en mis preceptos, yo alargaré ¿qué? Tus días. Y esa es la misma condición para todos los reyes. El propósito de Dios era que el mundo lo conociera a través del reinado de Salomón. ¿Y se cumplió ese propósito? ¿Sí o no? Sí, hasta este momento se cumplió. Sin embargo, en medio de la prosperidad material y de la prosperidad espiritual, Satanás acecha. ¿Escucharon bien eso? En medio de la prosperidad material y de la prosperidad espiritual, Satanás acecha. Porque cuando eres valioso para Dios, también lo eres para Satanás. Y cuando tú te sientas en tu mejor momento espiritual, tu corazón no se puede enorgullecer. Tiene que seguir siendo humilde, porque en medio de esa condición espiritual tan buena que estás viviendo, Satanás está esperando, buscando tu caída. Y esto ocurrió con Salomón. Esta es la segunda etapa de la vida de Salomón. En medio de toda su prosperidad, riquezas, material y riqueza espiritual, Salomón empezó a relajarse, como decimos coloquialmente. Se relajó.
Y como Satanás estaba al acecho, porque Salomón estaba cumpliendo a cabalidad el propósito de Dios, Satanás necesitaba tumbarlo. Y lamentablemente lo consiguió. Miramos esta etapa. Primer libro de Reyes, volvamos allá. En el capítulo 10. Aquí se narra la caída de Salomón. Y miraremos algunos aspectos que ocasionó la caída de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice así el versículo 14. Y estos números me están como corriendo. El peso del oro que Salomón recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo que aportaban los mercaderes, la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. En el momento cuando Salomón empezó a adquirir tantas riquezas, empezó a hacer tantas alianzas, que el primer elemento por el cual Salomón, donde empezó la caída de Salomón, fue por el dinero. Había demasiado dinero. Y el dinero empezó a desviar el corazón de Salomón, de Dios, hacia las riquezas. Pero un segundo elemento se le suma a la lista. Vamos al capítulo 11. ¿Y saben cuál fue? Las mujeres. Los desórdenes sexuales. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ¿a cuántas mujeres? Muchas mujeres extranjeras. Muchas mujeres extranjeras. De Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a quién, porque el resultado de esa unión será uno solo, uno, y es el siguiente: porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor. A esta pues Salomón se juntó, ¿por qué? Por amor. Es lo mismo que Pablo dice allá en primera de Corintios: no os unáis. Versículo 3. Y tuvo ¿cuántas mujeres? 700. Y 300. Y sus mujeres le desviaron ¿qué cosa? El corazón. Primer elemento por el cual empezó la apostasía de Salomón, ¿cuál fue? El dinero. Y segundo, las mujeres. La Biblia lo está diciendo de manera clara. Y estas muchas mujeres que hicieron con el corazón, hicieron que el corazón de Salomón se desviara. Versículo 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras ¿qué cosa? Tras sus dioses. Y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Y miren esto. La Biblia nos está diciendo que cuando el corazón de Salomón ya era ¿qué? En su juventud inició siendo fiel al Señor. Pero a pesar de que empezó a casarse y a hacer alianzas con mujeres extranjeras, siguió hasta ese momento sirviendo a Jehová. Pero, y aquí es donde quiero hacer un paréntesis, la apostasía de Salomón no fue de la noche a la mañana. Si ustedes miran la secuencia, dice que cuando ya era viejo, es decir, la apostasía comenzó años atrás, y al parecer Salomón no se había dado cuenta. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando nosotros empezamos apostatar el nombre de Jehová, eso es paulatinamente.
Y ahorita miraremos una cita del Espíritu y Profecía y nos daremos cuenta cómo es imperceptiblemente nosotros empezamos a traer el paganismo a la iglesia y creemos que estamos agradando a Jehová. Pero lamentablemente es imperceptible, no nos estamos dando cuenta y creemos que lo estamos agradando. Salomón hasta ese momento creía que estaba agradando al Señor, pero eso fue imperceptiblemente. La apostasía fue gradual. Y escuchen entonces lo que aconteció con Salomón. Profetas y Reyes, página 38. Pero después de un amanecer muy promisorio, su vida quedó oscurecida por la apostasía. La historia registra el triste hecho de que el que había sido llamado Jedidía, ¿ustedes saben qué significa Jedidía? El amado de Jehová. El que había sido honrado por Dios con manifestaciones del favor divino, tan notable que su sabiduría e integridad le dieron fama mundial. El que había inducido a otros a alabar al Dios de Israel. Salomón empezó cumpliendo ese propósito, indujo a todos los pueblos a que conocieran el nombre de Jehová, el Dios de Israel, pero lamentablemente se desvió del culto de Jehová para postrarse ante los ídolos paganos. ¿Cómo se da esta transición? Nosotros empezamos haciendo una descripción de que no hubo alguien más sabio que Salomón, ni antes de él, ni después de él. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cómo se dio esta transición? ¿Cómo el hombre más sabio se convirtió en el hombre más necio de la tierra? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Sigue diciendo, tan gradual fue la apostasía de Salomón que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos del Dios de Israel. ¿Cómo fue la apostasía de Salomón? ¿Qué está diciendo la sierva del Señor allí? ¿Y qué es algo gradual? Eso es como irle subiendo volumen al televisor. Usted lo va graduando, ¿sí o no? O aquí un ventilador, usted lo va colocando, va subiendo. Despacio, paulatinamente. Empezamos a mezclar lo santo con lo profano. Y nos parece normal. Y cuando se levanta alguien a condenar eso, decimos que es extremista. Porque la apostasía no entra a la iglesia de una. Porque Satanás es hábil. Es muy ágil. Y lo sabe hacer gradualmente. Con Salomón, la apostasía, como era el hombre más sabio, nunca pensó que podría caer de ese estatus. Y hoy por hoy, como iglesia adventista, tengo que decirlo con tristeza, pero tengo que decirlo con firmeza también. Gradualmente la apostasía está entrando a nuestras filas. Gradualmente e imperceptiblemente, hermanos, necesitamos tener las avenidas del corazón, del cuerpo abiertas, porque lo pequeño que hoy nos parece que es insignificante nos hará caer de nuestro estatus. Hoy nosotros como iglesia adventista nos hartamos de ser el pueblo de Dios, pero hoy gradualmente poco se estudia, poco leemos la Biblia. Años atrás la iglesia adventista era considerada como el pueblo del libro, y la estadística más reciente dice que ese primer lugar que poseíamos años atrás, hoy lo poseen los pentecostales.
Y la iglesia adventista aparece en el 7º lugar, como en las denominaciones, en el ranking de las denominaciones, en el top 10 de las denominaciones que más estudian la Biblia. La iglesia adventista aparece en el número 7. Pero seguimos atándonos en que tenemos la verdad y tenemos la luz. Gradualmente hemos dejado la Biblia y la hemos cambiado por el celular. Jóvenes, adultos y niños, hoy gradualmente es normal que usted traiga el celular aquí y aquí mismo esté mirando el Facebook, aquí mismo esté mirando, revisando el WhatsApp, esté en Instagram y en TikTok. Es normal ya hoy. ¿Saben por qué? Porque esto ya empezó gradualmente e imperceptiblemente. Por eso hoy nosotros creemos que tenemos el mismo estatus que teníamos años atrás, y no es así, porque Satanás es hábil, es sutil. Sigue diciendo la sierva del Señor: tan gradual fue la apostasía de Salomón, que antes de que él se diera cuenta se había extraviado lejos de Dios. Pero seguía viniendo los sábados al templo, pero estaba lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y la bendición de Dios, y cada vez más confiaba en su propia fuerza, en su propio juicio. Poco a poco, ¿de qué? ¿Cómo fue? Poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel un pueblo peculiar, y fue conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones paganas. Estoy leyendo de Patriarcas y Reyes, página 39. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado el cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, que una vez fue noble y viril, oiga bien esto, se trocó en enervado y afeminado. Pero ¿cómo ocurrió esto? El hombre más sabio sobre la faz de la tierra perdió el juicio de esa manera. Entonces aquí la sierva del Señor no está dando luz. ¿Cómo fue? Poco a poco. Porque la confianza por el estatus que tenía ya no cogía la Biblia. Él decía: yo ya me sé las 28 creencias. Lo del santuario yo ya lo sé. El sábado ni se diga. Su carácter se volvió, ¿qué cosa? Enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. Después de darle a conocer a todas las naciones vecinas el nombre del Dios verdadero, Salomón empezó a dudar de la existencia de ese Dios. Le asaltaron dudas ateas. Pero ¿cómo ocurrió? La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba cada vez más su vida. Y tan completa fue su apostasía, tanto se endureció su corazón en la transgresión, que su caso parecía casi desesperado. Salomón se desvió del gozo de la comunión divina para hallar satisfacción en los placeres de los sentidos. Y acerca de lo que él experimentó, él mismo dice: engrandecí mis obras, edifiqué casas, planté viñas, hice huertos y jardines, poseí siervos y siervas, alleguéme también plata y oro, y tesoro preciado de reyes y de provincias. Híceme de cantores y cantoras,
y los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos músicos y de todas suertes, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿Ustedes están escuchando eso? No apartó su corazón de qué cosa, de placer alguno. No se negó ninguna cosa. ¿Por qué razón? Porque ya estaba imperceptiblemente lejísimos de Dios. Pero Satanás le hacía creer que estaba agradando a Dios. Por su propia amarga experiencia, Salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado. Erigió altares a los dioses paganos, pero fue tan solo para comprobar cuán vana es su promesa de dar descanso al espíritu. Pensamientos lóbregos le acompañaban día y noche. Para él ya no había gozo en la vida ni paz espiritual, y el futuro le atormentaba, le parecía sombrío y desesperado. El hombre ya no tenía rumbo, no tenía esperanza, estaba totalmente desorientado. Incluso la misma vida le atemorizaba. Empezó a tener pensamientos suicidas. Y miren cómo fue paulatinamente. Su carácter se enervó, su carácter se volvió afeminado, empezó a tener dudas de Dios, y ahora ya su pensamiento vino el deseo de quitarse la vida. Ya aborrecía la vida. Es ahora la consecuencia de la apostasía de Salomón. Deleites mundanales, filosofías paganas vinieron a su mente. Y anoche conversábamos allí en el carro mientras veníamos con Yané y Gira. Y están ingresando cualquier cantidad de filosofías a nuestras filas. Entre ellas, hoy por hoy no se puede levantar nadie a reprender a los jóvenes. Hay que dejarlos tranquilos. Es mejor que estén aquí en un estado de tibieza a que no estén en el mundo. Es una filosofía diabólica. El Señor nos ha pedido a nosotros todo o nada. A los tibios dice Apocalipsis que Él los vomitará de su boca. ¿Y por qué entonces tenemos que conformarnos nosotros con un estado de tibieza, con un conocimiento tan grande que el Señor nos ha dado en su palabra? Amén. Son filosofías paganas, mundanales y satánicas. Y tenemos que tener todos los sentidos abiertos, porque estas filosofías gustan al oído. Sí, dejémoslos allí, es mejor que estén aquí, que estén chateando aquí dentro del recinto, pero que no estén en el mundo. Es una gran falacia. Son filosofías lisonjeras. Finalmente, en esta segunda etapa de Salomón, a pesar de que apostató, el Señor siguió prolongándole su misericordia. Amén. Es lo mismo que hace con cada uno de nosotros. A pesar de nuestra infidelidad, nuevas son cada mañana sus misericordias para con nosotros. Y esa condición de Salomón, en medio de esa condición, desde el estado que ya describimos, un rayo de luz y esperanza llegó a su corazón. Y Salomón entonces, como el hijo pródigo, decide levantar la mirada al cielo y volver a la casa de su padre. Amén. Finalizamos entonces con esta tercera etapa. Y Profeta y Reyes lo describe así. Y Jehová, esto que voy a leer aquí es como el Señor le prolongó
su misericordia a Salomón. Y como dice Oseas en el capítulo 11, cuanto más Israel se apartó de mí, más yo lo amé, lo atraje con cuerdas de amor. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Adad y Dumeo, despertándole también Dios por adversario a Rezón, capitán de una compañía, quien aborrecía a Israel y reinó sobre Siria. Asimismo a Jeroboam, siervo de Salomón, hombre valiente, alzó su mano contra el rey. Dios permitió que estos hombres se levantaran contra el rey para afligirlo, para que en medio de esa aflicción él reconociera de qué condición había caído y pudiera levantar la mirada a él. Dios levantó estos hombres para afligirlo. Y despertando, a la postre, el Señor envió a Salomón mediante un profeta. Le envió un profeta este mensaje sorprendente: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, empero no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Estas sentencias no era para terminarlo de acabar, sino que era una sentencia para que Salomón levantara la mirada ¿a quién? Dios. A Dios. Y así sucedió. Bendito sea el Señor. Amén. Despertando como de un sueño, al oír dicha sentencia, Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Porque Salomón, de ser el hombre más sabio de la tierra, quedó loco, hermanos. Estaba desquiciado. Afligido en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, se apartó cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra para beber nuevamente en la fuente de la vida. Amén. Al fin, la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor. Durante mucho tiempo le había acosado el temor de la ruina absoluta que experimentaría si no podía apartarse de su locura, pero discernió finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado por medio del profeta. Dios no le había cortado por completo, sino que estaba dispuesto a librarlo de una servidumbre más cruel que la tumba, servidumbre de la cual él mismo no podía librarse. Ese es el amor que Dios manifiesta para con cada uno de nosotros. Amén. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. ¿Y cómo reaccionó Salomón ante esta misericordia que Dios le ofreció nuevamente? Con gratitud, Salomón reconoció el poder y la bondad de aquel que es el más alto sobre los altos. Y con arrepentimiento comenzó a desantar su camino para volver al exaltado nivel de pureza y santidad del cual había caído. Amén. En ese momento entonces Salomón hizo lo mismo que el hijo pródigo. Después de estar comiendo aguamasa, comida de los cerdos, por acá se le dice así también, ¿sí? Aguamasa, el Señor le mandó los rayos de luz, levantó su mirada al cielo y dijo: volveré a mi trono a comer manjares. Porque eso hace el Señor con cada uno de nosotros. Nos saca de lo más oscuro para traernos a su luz admirable. Amén. Y Salomón entonces narra en Eclesiastés. Y finalizamos entonces con esto, hermanos. Volvamos al libro de Eclesiastés. Narra la etapa de su conversión. Y en el capítulo 1, y ahí mismo Eclesiastés versículo 2, él llegó a la conclusión. Ustedes escucharon que leímos que no se privó de nada, ¿no? Hizo y deshizo. Y llegó a la conclusión después de que el Señor le prolongó su misericordia. Capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades todo
es vanidad. Se dio cuenta de que las riquezas no lo satisfacían, las mujeres tampoco, la grandeza tampoco. Lo único que le pudo llenar su corazón fue la misericordia de Dios. En el capítulo 11, de ahí mismo Eclesiastés, entonces Salomón le da un consejo a los jóvenes. Capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, ¿en qué? Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de qué? Y la vista de tus. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará ¿quién? Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la vanidad y la juventud son vanidad. Salomón experimentó todo esto y hasta este momento ya tenía la autoridad para poder reprender a los jóvenes, para poder exhortarlos, para poder aconsejarlos y amonestarlos, porque él lo vivió. Él podía decirle: no se junten en yugo desigual con los incrédulos, porque eso traerá como consecuencia simplemente que los incrédulos desviarán su corazón. Porque sencillamente los jóvenes podemos razonar: no, yo la convierto. Es lo que normalmente decimos. Pero resulta de que más fácil nos resulta hacer el mal que el bien. Y terminamos entonces nuestro corazón desviándose ¿de quién? De Dios. Y Salomón entonces cree esto y se lo aconseja a los jóvenes. Y finalmente, capítulo 12, versículo 13. Cierra Salomón esto su libro y cerramos nosotros esta meditación con esto. El fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Queridos hermanos, nos queda un único camino: temer a Jehová, porque allí está el principio de la sabiduría. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque aquí está el todo del hombre. No está en la riqueza, no está en el trabajo, no está en la plata, no está en las mujeres o en los hombres. La satisfacción que Salomón, después de tenerlo todo, perdió, la encontró de nuevo en guardar los mandamientos de Jehová y en reverenciar su nombre. Es mi deseo y mi oración que nosotros podamos sentir que el Señor ha hablado a través de mí en esta mañana y podamos reconsagrarnos al Señor cada día y hacer de esto nuestro primer trabajo. Dios les bendiga, hermanos.